Criaturas literarias. Hola mis criaturas literarias enfermizos temporales, yo soy Augusto Andra. El año pasado, para las fechas de octubre, hice la reseña de una película venezolana de terror y suspenso llamada La Casa del Fin de los Tiempos. Uno de mis suscriptores me comentó que existía una nueva versión de esta película, una versión surcoreana, titulada The House of Disappeared, o sea, La Casa de los Desaparecidos en español. Sí, porque a los surcoreanos como que les gustan mucho los títulos en inglés. En fin, esta película la estrenaron el año pasado en el 2017. Ni corto ni perezoso, inmediatamente busqué el remake de esta película para hacer sus respectivas comparaciones. Así que hoy les traigo un especial de película versus película con La Casa del Fin de los Tiempos versus La Casa de los Desaparecidos, The House of Disappeared en inglés, o Shikang-wi-jit en coreano. Bien, comencemos con una pequeña sinopsis de la trama, pero una sinopsis bastante sencilla. Pero también les recomiendo que vayan a ver el video que hice el año pasado de la review de La Casa del Fin de los Tiempos, porque obviamente este video va a estar completamente lleno de spoilers de las dos películas. Bien, vamos con la sinopsis. La historia nos centra en una misteriosa casa y una familia compuesta por 4 miembros, el padre, la madre y los 2 hermanitos. Los eventos paranormales empiezan a ocurrir cuando una noche desaparece misteriosamente uno de los niños y el padre es asesinado. Posterior a eso, la madre es encarcelada por los crímenes, que obviamente no cometió. El tiempo pasa y la señora ya anciana es liberada de su condena y vuelve nuevamente a la casa maldita, donde tiene la tarea de investigar qué ocurrió años atrás, pero sobre todo averiguar dónde está su hijo perdido. Y por supuesto teniendo en cuenta todos los enredos temporales y paranormales que ocurren dentro de la casa maldita. Una vez explicadas las tramas de ambas películas, comencemos con las comparaciones. Primero que todo, quiero que entiendan que debido a las diferencias culturales entre Venezuela y Corea del Sur, existen algunas diferencias bastante obvias. La más notable es la arquitectura de la casa, y también la ubicación de la misma. Así que referente a las cuestiones culturales no voy a indagar mucho en ese tema a menos que lo amerite. Ahora sí, comencemos. En la versión venezolana es una casa antiquísima de estilo colonial, que cuenta con varios pisos y habitaciones. En cambio en la versión surcoreana es una clásica casa oriental de varias habitaciones y de un solo piso. Ambas casas tienen sótanos, pero esto es estrictamente obligatorio por la trama de la película. Hablemos primero de los personajes. En la versión venezolana es una familia casada de 4 miembros, el padre, la madre y los 2 hijos. En la versión surcoreana son matrimonios divorciados que volvieron a casarse, el padre con su hijo y la madre con su otro hijo. En la versión venezolana la madre tiene el nombre de Dulce. En la versión surcoreana la madre se llama Gang Mi-hui, pero le diremos Mi-hui. En la versión venezolana el padre lleva el nombre de Juan José. En la versión surcoreana el nombre completo del padre es Kim Seong-shun, pero para cortar el nombre le diremos solamente Kim. En la versión venezolana el hijo mayor se llama Leopoldo, algunas veces le dicen Leo. En la versión surcoreana se llama Hyun Jae y sus amigos y hermanos le dicen Young. En la versión venezolana el hermano menor lleva el nombre de Rodrigo. En la versión surcoreana se llama Ji Won. Ahora que ya conocemos a los personajes principales, vamos con la trama. El metraje venezolano comienza con Dulce despertando del suelo con un corte en la mejilla izquierda. En cambio, en la versión surcoreana, Mi-hui tiene un golpe sangrando en la cabeza. Cuando Dulce camina, encuentra a su esposo Juan José apuñalado en su hombro izquierdo con un cuchillo, mientras que Mi-hui encuentra a su esposo Kim apuñalado en el estómago. Dulce se encuentra desesperada buscando a su hijo Leopoldo, y cuando lo encuentra, el niño es jalado a lo más profundo del sótano en una parte oscura parecida a unas catacumbas. Sin embargo, cuando Dulce baja por las escaleras, no encuentra a Leopoldo por ningún lado. Mi-hui también encuentra a su hijo Hyun Jae, pero este es jalado hacia una especie de armario de piedra muy antiguo. Cuando la madre abre la puerta, simplemente se encuentra con una pared negra. En esta versión no existen las catacumbas debajo de la casa. Después de esto, las autoridades adjudican la desaparición de Leopoldo y la muerte de Juan José a la única persona presente en la casa, la pobre Dulce.
debido a que las únicas huellas dactilares que se encontraron en la escena del crimen fueron las de ella. Esto pasa exactamente igual en la versión coreana con Mi Hui. En la versión surcoreana, las noticias de los asesinatos aparecen en prensa y televisión. Estas noticias no aparecen en la versión venezolana, pero concluimos que sí aparecieron en prensa por unas escenas de investigación que aparecen más adelante. Después de varios años, las autoridades deciden liberar a Dulce y a Mi Hui de su encarcelamiento en prisión debido a su edad, para darle una condena en su antigua casa. Aquí en Venezuela a esto le llamamos casa por cárcel, o sea, libertad condicional. En la versión venezolana han transcurrido 30 años. En cambio, en la versión surcoreana transcurrieron 25 años. Dulce es escoltada en una camioneta de las patrullas de policía y otro automóvil. Mi Hui es escoltada en una simple camioneta por 2 detectives. Dulce llega a su antigua casa, con 2 oficiales y una mujer que no estamos seguros qué profesión tiene. Puede ser una detective, su abogada o un agente de los derechos humanos. En este caso, para ayudar a Dulce en su condición por ser una penada de la tercera edad. Esta mujer trata muy amablemente a Dulce explicándole que la casa está totalmente abastecida con servicios de luz, comida y agua. Mi Hui también llega a su casa, pero los detectives que la acompañaron no la trataron muy bien. Además, mencionan que los vecinos tampoco lo harán, ya que quieren que la casa sea demolida. Y también le explican que la casa está abastecida con todos los servicios que necesita. Ambas mujeres son resguardadas por 2 policías en la casa, quienes se quedan vigilando la entrada en caso de que quiera escapar. En la versión surcoreana, los oficiales revelan que Mi Hui tiene cáncer de garganta. En la versión venezolana nunca especifican si Dulce tiene alguna enfermedad en particular. Simplemente asumimos que ella tiene problemas severos de tos debido a su vejez. Aunque la vemos fumando muchísimo, así que se puede especular el cáncer. De vuelta al pasado, vemos cómo después del colegio los niños van a almorzar. Esto sí se sale un poco del contexto, pero me pareció un poco gracioso. En la versión venezolana, los niños almuerzan pan con algo que parece huevo revuelto, debido a que la familia es de muy bajos recursos. En la versión surcoreana, los niños almuerzan sushi con tenedores. Con tenedores. Yo no sabía que eso se podía hacer. En la versión venezolana, podemos apreciar que la placa fuera de la casa lleva el nombre de Quinta Castillete. En la versión de Surcorea, nunca se revela el nombre de la casa. Ni siquiera sé si en Surcorea se acostumbra a ponerle nombres a las casas. Más adelante solo mencionan que la casa es la número 34 del sector Euljeong-dong. De vuelta al futuro, un sacerdote llega a visitar a ambas ancianas. En la versión venezolana, el sacerdote llega a la casa para ayudar a la vieja, trayendo la palabra del Señor, porque no cree que una madre que ha visto sonreír a sus hijos sea capaz de quitarles la vida. En cambio, en la versión surcoreana, el sacerdote llega a la casa recordándole a la anciana que antes había pertenecido a la hermandad de la parroquia y se dirigió a ella como hermana Verónica Gang Min Hui. Ambos sacerdotes están dispuestos a ayudar para resolver el misterio de los niños desaparecidos. El pasado transcurre aproximadamente en los años 80 en la versión venezolana. En cambio, en la versión surcoreana transcurre en los años 90. En la versión venezolana, los niños tienen una pandilla conformada por varios amigos, entre ellos el mejor amigo de Leopoldo llamado Mario, y una niña llamada Saraí, quien es el interés amoroso del pequeño Rodrigo. En la versión surcoreana, la pandilla es solo de 4 miembros, ambos protagonistas, el mejor amigo llamado Jung-ho y la niña llamada Jeon-hui, quien en esta ocasión es el interés amoroso del hermano mayor Hyun-jae. En la versión venezolana, a los niños les encanta jugar béisbol y juegan varios partidos a lo largo de todo el film. En la versión surcoreana, los niños no juegan ningún deporte. En la versión venezolana, los niños hacen una travesura rellenando pequeños globos con orine. Aquí en Venezuela les decimos vejigas o bombitas de agua, y ellos se los arrojan a la gente. En la versión surcoreana, la travesura consistía en colocar una moneda atada con una cuerdita en los videojuegos y jalarla para que la máquina los dejara jugar. Rodrigo siempre protegía a Saraí porque estaba enamorado de ella. En cambio, en la versión surcoreana, quien está enamorado de Jeon-hui es Hyun-jae, ya que le regala unas canicas. Aquí en Venezuela les decimos metras. Cuando los niños vuelven a casa, Dulce los regaña por llegar sucios y muy tarde en la noche. En la versión surcoreana, los niños son castigados debido a que la dueña de la tienda donde hacían las travesuras con el videojuego los delata con su madre. La dueña de la tienda siente energías extrañas en la casa y trata de advertirle a Mi Hui.
En la versión venezolana, esta mujer no existe. En la versión venezolana, Dulce castiga a los niños obligándolos a dormir en cuartos separados y coloca a Leopoldo a hacer la tarea de la escuela de ambos hasta muy tarde. En la versión surcoreana, Mi-hui los castiga azotándolos en las piernas, aunque después les coloca un poco de pomada. En la versión surcoreana se nota que la familia es muy devota al catolicismo. Mi-hui va mucho a la iglesia, hablan de cosas que dijo el padre en la misa y hasta son muy creyentes de la Virgen María. En cambio, en la versión venezolana no se nota mucho su devoción católica, apenas se le ve a Dulce rezando un poco. Probablemente se da por entendido, debido a los símbolos religiosos en la casa, y puesto que el catolicismo es la religión más practicada en Venezuela. Durante la noche, Dulce le da a Leopoldo una esfera de un collar diciéndole que es una lunita, o una piedra mágica, y que cuando tenga miedo, él puede apretarla con fuerza y ella vendrá inmediatamente a cuidarlo. Uno de los objetos más importantes en esta versión del film. Esta lunita no existe en la versión surcoreana. Después de hablar con Leopoldo, se ve como Dulce tiene escondida una caja debajo de la cama, donde oculta una pequeña llave que abre una gaveta donde tiene una enigmática carta. Esta caja oculta la gaveta y la carta enigmática no existen en la versión surcoreana. Luego de esto aparece el padre de los niños, aunque en la versión surcoreana ya lo habíamos visto un poco en el almuerzo. Juan José, debido a su edad, le cuesta conseguir un buen trabajo y aparentemente se encontraba trabajando como camionero. En cambio, Kim trabaja como policía, o más bien como detective, porque nunca lo vemos uniformado. En la versión surcoreana, Kim es un borracho bastante agresivo y molesto, inclusive engaña a su mujer. En la versión venezolana, Juan José solo está cansado de su vida, y aunque sí suele beber en los bares, no se notan sus borracheras. Después de una discusión con Dulce, Juan José se va de la casa caminando a beber en un bar. En cambio, Kim se va en su carro, pero antes de irse observa que su hijo, Yoon Jae, lo estaba viendo desde una esquina. En la versión venezolana, la casa está muchísimo más deteriorada, a tal punto de no tener servicio eléctrico. En la versión surcoreana, la casa sí está abastecida eléctricamente, solamente aparecen los fallos eléctricos cuando hay eventos paranormales. En la versión venezolana, al principio vemos que los sucesos paranormales comienzan a aparecer a las 11:11 de la noche. En la versión surcoreana se da a entender más adelante, pero al principio solo vemos cuando el reloj se detiene. Es en este punto de la trama cuando las líneas temporales dentro de la casa comienzan a mezclarse y empiezan a ocurrir eventos extraños. Como cuando ambas madres son atacadas por una mano que intenta abrir la puerta de su habitación. Una de las escenas más escalofriantes de ambas películas. Mientras todo ocurre, Rodrigo se asusta y se esconde debajo de las sábanas. Excelente, nada más efectivo que una sábana para salvarte de algo paranormal. Por otro lado, Jin-won se esconde dentro del armario, una decisión más inteligente. En la casa del fin de los tiempos, las perspectivas del espectador con respecto a los saltos temporales son mucho más visibles, debido a la composición de la casa, ya que tiene más pisos, puertas y escaleras. De esta manera, la cinta juega con las perspectivas de la cámara y sus ángulos. En cambio, en la casa de los desaparecidos, debido al estilo de la casa que tiene una estructura plana y de arquitectura oriental, no se puede apreciar mucho este juego de perspectivas temporales. Durante los eventos paranormales, Dulce corre para socorrer a sus hijos y cae por las escaleras lastimándose un pie. Mi-hui no se lastima nada cuando corre a buscar a sus hijos. Cuando terminan los sucesos, Rodrigo y Jin-won dicen que fueron asustados por sus hermanos mayores. Y cuando Leopoldo y Yoon Jae les toca hablar, simplemente callan sin decir nada. Al día siguiente, ambas familias llaman a la policía. En la versión venezolana, la familia cree que algún intruso anduvo en la casa durante la noche. Debido a las preguntas que hace la policía, Dulce piensa que la creen loca, porque nadie vio a alguien entrando en la casa, ni siquiera ella misma. En la versión surcoreana, Kim y su equipo se encargan de revisar la casa. Recuerden que aquí es policía, y creen que quienes entraron a la casa fueron un grupo de pandilleros taiwaneses que su equipo dejó escapar. Pero cuando Mi-hui menciona que quizás no fue una persona, sino algo más, Kim es quien le dice que se está volviendo loca. Los oficiales siguen con las preguntas indagando en el caso y revelan algunos datos importantes. En la versión venezolana, la familia lleva 5 años viviendo en esa casa. En la versión surcoreana llevan viviendo 10 años. En la versión venezolana compraron la casa porque llevaba mucho tiempo deshabitada y el gobierno la puso a un buen precio. En la versión surcoreana, el jefe de Kim le recomienda comprar la casa porque estaba deshabitada y no era costosa. Algo bastante parecido. Durante esa noche, Juan José estaba bebiendo en el bar de la esquina.
Por otro lado, Kim nunca dio explicaciones de dónde se encontraba. Probablemente estaba con su amante. En la versión venezolana, el oficial le pregunta a Leopoldo si vio algo extraño en la noche, pero por vergüenza él no contesta. El oficial no le toma mucha importancia y le dice a los padres que no se preocupen por el niño y que quizás después hablará cuando esté más calmado. En la versión surcoreana, cuando el oficial le pregunta a Hyun-jae y este no responde, su padre Kim le grita con agresividad tratándolo muy mal. Es aquí cuando más notamos que Kim no le gusta mucho a su hijastro, ya que su trato con él es muy hostil en toda la película, pero mucho más en esta parte. Al terminar las investigaciones, los oficiales se marchan, mencionando que las únicas huellas dactilares que encontraron en la escena fueron las de la madre. Leopoldo le cuenta a Dulce que vio a alguien esa noche y que le dijo que no podía jugar más con su hermano Rodrigo, porque algo malo ocurriría. En la versión surcoreana, Hyun-jae no menciona nada. Leopoldo también le cuenta a su madre que le dieron una nota para ella, la cual decía: Juan José matará a tu hijo. Que por cierto le faltan los acentos a José en la E y a matará en la última A. En la versión surcoreana, Mi-hui también recibe una nota de su hijo. Pero sinceramente no estoy seguro si dicen las mismas palabras que en la versión venezolana. En todos los subtítulos y traducciones que encontré nunca tradujeron esa nota. Así que supondremos que sí dice lo mismo. Más adelante, en la versión venezolana, Dulce le muestra esa nota a Juan José. En la versión surcoreana, Mi-hui nunca le muestra esa nota a su esposo. En la versión surcoreana, la dueña de la tienda vuelve a advertirle a Mi-hui sobre las malas vibras de su hogar y le recomienda a un maestro Feng Shui para que revise la casa. Cuando el maestro va a la casa, comienzan a suceder extraños eventos, y él menciona que se trata de una casa inusual con fuertes energías en constante movimiento, y que debería llamar a un chamán para resolver el problema. En la versión venezolana no ocurren estos eventos. En la versión surcoreana, en una de las tantas visitas del sacerdote a la anciana Mi-hui, ella menciona que durante su estadía en prisión fue torturada y muestra sus heridas. En la versión venezolana, Dulce nunca fue torturada en prisión. En la versión venezolana, Dulce le cuenta al sacerdote que la casa fue quien se llevó a su hijo Leopoldo. En la versión surcoreana, Mi-hui le menciona al sacerdote que los espíritus que habitan en la casa fueron quienes se llevaron a su hijo Hyun-jae. En la versión venezolana, el sacerdote investiga los antecedentes de la casa en los archivos históricos. En 1921, los primeros inquilinos de la casa, la familia Ighar, desaparecieron, y también sus siguientes inquilinos posteriores a ellos. De esta manera, el sacerdote descubre que las desapariciones ocurren cada 30 años en el mes de noviembre. En la versión surcoreana, el sacerdote trata de investigar en los registros, y la secretaria no quiere darle la información. Pero un sujeto le cuenta que en los años 60, la familia que vivió en esa casa desapareció sin dejar rastro. Luego de eso, el sacerdote va a los registros de la policía para seguir investigando, descubriendo que los anteriores inquilinos a Mi-hui y su familia desaparecieron el 11 de noviembre de 1967, una madre y sus dos hijas jóvenes. En la versión surcoreana, los oficiales se dirigen al sacerdote con el nombre de Padre Choe. En la versión venezolana nunca se menciona el nombre del sacerdote. De vuelta a la casa, la anciana Dulce ve a un misterioso viejo con un cuchillo a través del espejo del baño. En la versión surcoreana, la anciana Mi-hui ve a varias niñas corriendo por la casa. En ambas películas, Dulce y Mi-hui ven en un espejo varias marcas de número 11, escritos con sangre. En la versión surcoreana, la anciana Mi-hui trata de destruir la pared del misterioso armario de piedra en el sótano de la casa para buscar a su hijo. En cambio, en la versión venezolana, como este armario no existe, simplemente la anciana Dulce baja recurridas veces a las mazmorras debajo de la casa. Durante su búsqueda, la anciana Dulce es asustada por el misterioso viejo, y los policías que custodian la casa van a socorrerla. La anciana Mi-hui es asustada por las niñas y su madre, pero nadie va a ayudarla. Los sacerdotes vuelven a la casa para seguir hablando con las ancianas y contarles los hallazgos que hicieron con sus investigaciones. En la versión venezolana, la casa fue fundada por Ibrahim Ighar, un masón inglés. Este sujeto estaba obsesionado con construir la casa maldita. Según él, construirla en ese lugar específico le revelaría la verdad absoluta de la creación. En la versión surcoreana, la casa fue construida por el general japonés Watabe Kunio, utilizando ciencias naturales y ocultismo, e insistió que se construyera específicamente en ese lugar llamado Joseon. En la versión venezolana, después de los acontecimientos paranormales y una fuerte discusión con Juan José, Dulce decide marcharse de la casa, pero su esposo la amenaza con quitarle a los niños.
En la versión surcoreana, esta discusión marital nunca sucede. Mientras Rodrigo y Sarai conversan a solas, Leopoldo los está espiando y observa cómo Rodrigo le regala la misma lunita que Dulce le regaló a él la noche anterior. Esta escena no existe en la versión surcoreana, debido a que el objeto de la lunita tampoco aparece. Y el que está enamorado de Jeong-hui es Hyun-jae. Dulce acude a una vidente llamada Victoria para encontrar alguna solución al problema paranormal de su casa. En cambio, Mi-hui acude primero al maestro Feng Shui, como ya lo mencionamos, y luego sí busca a una vidente, en este caso una chamán, la cual nunca mencionan su nombre. Durante el ritual de la vidente, Dulce escucha varias voces y vuelve a aparecer el viejo con el cuchillo. En cambio, durante el complicado ritual de la chamán, Mi-hui también escucha varias voces, y es aquí cuando aparece por primera vez el viejo, pero también acuden los otros espectros de la casa. Mientras tanto, en un amistoso juego de béisbol de los niños ocurre un terrible accidente. Leopoldo batea la pelota e impacta en la cara de su hermano Rodrigo, matándolo instantáneamente. En la versión surcoreana, Ji-won estaba jugando fuera de casa y accidentalmente cae desde un risco a un lago. Poco después, las autoridades lo encuentran ahogado. Ciertamente una muerte mucho más creíble. Pero culpan a Hyun-jae porque él debió de estar cuidando a su hermanito. Con gran ira y frustración, Kim golpea al niño varias veces por la muerte de su hijo. Durante el entierro de Rodrigo, Leopoldo habla con su mejor amigo Mario, diciéndole que él ahora es el único hermano que le queda y que por favor nunca lo abandone. Este le responde que jura por Dios que nunca lo hará. En cambio, en la versión surcoreana, cuando Hyun-jae habla con su amigo Jung-ho, este le dice consolándolo que no se preocupe por su hermano, porque cuando un niño bueno muere, se convierte en un ángel. En la versión venezolana, el sacerdote descubre que todos los acontecimientos paranormales se originan en la misma fecha, 11 de noviembre a las 11:11 p.m., en un año que termine con el número 1. En este caso, la historia transcurre en el año 2011. El sacerdote en la versión surcoreana investiga más a fondo el origen de los eventos paranormales. Consultando con un viejo reportero, quien cubrió una de las noticias de las antiguas desapariciones dentro de la casa, descubre el secreto de la primera desaparición. En la antigüedad, los japoneses en Surcorea sobreexplotaban a los trabajadores surcoreanos, y en una revuelta los campesinos decidieron acabar con la tiranía del general Watabe, asesinándolo a él y a su familia. Pero por obra de las ciencias y el ocultismo, la familia Watabe fue salvada por la casa, desapareciéndolos de esa época. De esta manera, el sacerdote analiza que los eventos ocurren cada 25 años y que esa misma noche, 11 de noviembre del 2017, volverán a ocurrir. Por cierto, en la versión venezolana nunca vimos unas escenas de flashback explicando la historia de los masones Ikhar, y eso hubiera sido algo que me hubiese gustado mucho ver. Mientras Juan José lamentaba la muerte de su hijo, encuentra la enigmática carta que Dulce tenía resguardada, descubriendo que ella tenía un amante y que Leopoldo no era su legítimo hijo. En cambio, Kim siempre fue consciente de que Hyun-jae no era su hijo, ya que se trataban de matrimonios divorciados que se habían casado nuevamente. Es por ello que Kim siempre trató mal a Hyun-jae. Creo que eso ya lo teníamos bastante claro. En esta parte de ambos metrajes es cuando las líneas temporales comienzan a entremezclarse. En la versión surcoreana, para entrar a los eventos paranormales donde se cruzan las líneas temporales, debes ir al armario de piedra en el sótano. Este, convertido en una especie de puerta o vórtice oscuro, te lleva a un lugar completamente negro donde puedes viajar en el tiempo. En la versión venezolana, simplemente todas las líneas temporales se ven cruzadas en toda la casa, debido a la manifestación paranormal de la fecha indicada. Ambas madres comienzan a cruzar las líneas temporales dentro de la casa. ¿Recuerdan que les dije que no existía la lunita en la versión surcoreana? Digamos que sí existe de alguna manera. En esta versión, Mi-hui le obsequia a su hijo Hyun-jae el crucifijo que siempre llevaba puesto, pero aquí se lo obsequia después de la muerte de su hermanito. Leopoldo ve a su padre saliendo de la casa, pero en realidad ese Juan José no es el de su propia línea temporal. Se trata del Juan José que se fue a beber cuando discutió con su esposa al principio de la historia. En la versión surcoreana vemos esta escena al principio de la película, cuando Kim observa que su hijastro lo está espiando desde una esquina. ¿Lo recuerdan? Aquí volvemos a los mismos eventos paranormales que sacudieron la casa al principio de las películas. Cuando Dulce y Mi-hui corrían para socorrer a sus hijos, Leopoldo y Hyun-jae se asustaban y Rodrigo y Ji-won se escondían.
Cuando Leopoldo está huyendo dentro de la casa, se asusta tanto que se orina los pantalones. Jaja, pobrecito. En ese momento vuelve a un pasado más lejano para hablar con su hermano Rodrigo, cuando estaba escondido debajo de la sábana. Recuerden que Rodrigo le mencionó a su madre que Leopoldo lo había asustado. Este Leopoldo lleva una franela negra y es el Leopoldo de la línea temporal después de la muerte de Rodrigo. Hyun-jae también viaja al pasado para ver a su hermano, pero no se orina en los pantalones ni nada. Este Hyun-jae también es el de la línea temporal donde ya murió Jin-won. Él lleva puesta una camisa blanca y un suéter negro. ¿Recuerdan la escena donde Dulce y Mi-hui son atacadas por una misteriosa mano que sale por la puerta? Bueno, resulta que esas manos pertenecen a sus yos del futuro. Las ancianas Dulce y Mi-hui intentan abrir la puerta desde afuera y sus yos del pasado se defienden con unas tijeras. La anciana Dulce le da a Leopoldo del pasado la carta que dice que lo matarán y le advierte que no juegue con Rodrigo. Este Leopoldo es el del pasado donde sigue vivo Rodrigo y lleva puesta una franela blanca. Recordemos que este es el Leopoldo que no quiso decir a quién vio en la noche paranormal al principio de la película. Eso quiere decir que a quien vio fue a su anciana madre. La anciana Mi-hui también le da la carta a Hyun-jae, pero no le advierte que Jin-won morirá. Además, que es exactamente la misma escena. Este Hyun-jae es el del pasado antes de la muerte de su hermano, el mismo que tampoco quiso decir a quién vio en la noche paranormal y también lleva puesta una franela blanca. Cuando Leopoldo del pasado, el de la franela blanca, le pregunta a su madre del futuro qué será cuando crezca, ella le responde que será el mejor pelotero de todos los tiempos, o sea, un beisbolista. En la versión surcoreana, Hyun-jae no le pregunta nada a su madre del futuro. En ese momento, el otro Leopoldo, el de la franela negra, le da a su hermano la lunita. Es por ello que Rodrigo tiene la misma lunita cuando estaba vivo y se lo obsequia a Sarai. Pero me parece algo estúpido que Leopoldo no le hubiese advertido a Rodrigo de los próximos juegos de béisbol. Aunque lo más probable es que Leopoldo no sabía que estaba viajando en el tiempo y quizás creyó que Rodrigo era un fantasma o algo así. Por otro lado, el otro Hyun-jae, que tiene suéter negro, también habla con Jin-won, pero solo le dice que lo disculpe porque no lo cuidó bien. Pero no le da el crucifijo que su madre le regaló, a diferencia de Leopoldo que le dio la lunita a Rodrigo. En esta parte, ambas madres del pasado, Dulce y Mi-hui, entran en la habitación de sus hijos menores, Rodrigo y Jin-won, donde ellos mencionan que no ocurría nada malo y que solo fueron asustados por sus hermanos mayores, que son los Leopoldo y Hyun-jae que viajaron en las líneas temporales, el de la franela negra y el del suéter negro. Luego de esto, en el pasado, las líneas temporales vuelven a la normalidad, y los Leopoldo y Hyun-jae que llevan franelas blancas regresan a su época actual. En la versión surcoreana, todos los inquilinos de la casa de anteriores épocas atrapados en el tiempo asustan a Mi-hui gritándole que se vaya de la casa, y ella comienza a huir de nuevo hacia el armario de piedra del sótano. Esta escena no existe en la versión venezolana, debido a que el único espectro que aparece es el misterioso viejo con el cuchillo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarles que en ambas películas no existen ningunos espectros y ningunos fantasmas. Solo son personas de diferentes épocas atrapadas en diferentes líneas temporales. Yo solo estoy colocando la palabra espectros para contextualizar mucho más fácil las explicaciones. ¿Entendieron? Bien, entonces continuemos. En un arranque de ira, Juan José intenta asesinar a Leopoldo, justificándose de que en realidad no es su hijo. Dulce lo intenta detener y recibe una herida en su mejilla izquierda, y Juan José la estrella contra un espejo dejándole inconsciente. Es aquí cuando llegamos a la escena inicial de la película. De la misma manera, Kim intenta matar a su hijastro Hyun-jae culpándolo por la muerte de Jin-won. De igual forma, Mi-hui intenta detenerlo, pero él la estrella contra un espejo haciéndole una herida en la cabeza y la desmaya. Aquí también llegamos a la escena inicial de la película. La anciana Dulce persigue al viejo con el cuchillo que siempre le había estado atormentando en el pasado. En la versión surcoreana es el viejo quien persigue a la anciana Mi-hui hasta el vórtice oscuro donde se entrelazan las líneas temporales. Juan José persigue a Leopoldo por toda la casa tratando de asesinarlo. En la versión surcoreana pasa exactamente lo mismo, pero Hyun-jae resbala por las escaleras del sótano lastimándose la rodilla. Algo similar a lo que le ocurrió a Dulce en la versión venezolana cuando se lastima el pie bajando las escaleras al principio de la película. Bien, aquí viene una parte complicada de la historia. Cuando la anciana Dulce se encuentra frente a frente con el viejo, se revela que este hombre es Leopoldo de un futuro muy distante en el año 2071. Este Leopoldo también tiene la lunita que su madre le regaló. Desde las palabras del viejo Leopoldo, este relata que los inquilinos son solo marionetas de esa casa maldita, un lugar donde el tiempo ya ha llegado a su fin. Este Leopoldo también cuenta que la familia de masones, los Ikhar, han aparecido en el futuro del 2071.
Por último, el viejo Leopoldo revela que a los 12 años se le diagnosticaría una terrible enfermedad, que para la época de los 80 no tendría cura. La misma enfermedad que acabó con la vida de su verdadero padre. Es por ello que la anciana Dulce del futuro tendría que salvar al pequeño Leopoldo del pasado, tanto de Juan José como de la enfermedad. En la versión surcoreana, el viejo también revela que se trata de Hyun Jae del futuro. Vemos que este anciano lleva el crucifijo que le regaló su madre en el pasado. Este viejo Hyun Jae narra que todas las personas que aparecen en la casa no son conscientes que se encuentran atrapados en el tiempo, y que cada 25 años, en noviembre, una brecha en el tiempo se abre brevemente, y las líneas temporales se superponen unas con otras. Esta parte explica algunos huecos argumentales de ambas tramas. En la versión venezolana, los otros inquilinos que desaparecieron en anteriores años dentro de la casa nunca aparecieron cuando las líneas temporales se entremezclaban. Pero en la versión surcoreana sí. Podemos ver a varias familias desaparecidas, entre ellas la familia del general Watabe. Sin embargo, en la versión venezolana revelan que la familia de los masones Ijar sí reaparecieron, pero en el futuro del viejo Leopoldo. Pero no se conoce el paradero de las otras familias desaparecidas. Esto es algo que nunca se reveló. ¿Qué habrá pasado con las otras personas atrapadas en diferentes líneas temporales? Otro argumento que no me cuadra mucho es este. En la versión venezolana, durante todo el trayecto de la película nunca se menciona que Leopoldo está enfermo, y no es hasta el final que el viejo Leopoldo lo comenta, lo cual me parece bastante forzado para la historia. En cambio, en la versión surcoreana sí supieron corregir ese hueco argumental. Durante todo el film nos van mencionando de a poco la enfermedad de Hyun Jae. Es por ello que también son tan devotos al catolicismo, aferrados a la fe para algún día encontrar la cura. En la versión venezolana, el viejo Leopoldo le dice a la anciana Dulce que ella es la única que puede salvar a su yo del pasado de la enfermedad, llevándoselo al futuro donde sí existe la cura. En cambio, en la versión surcoreana, el viejo Hyun Jae le dice a su anciana madre que no lo salve, ya que su destino era morir en el pasado. De esta manera, al no salvar al joven Hyun Jae llevándoselo al futuro, no habrían encarcelado a Mi Hui y su vida sería completamente normal, sin tener en cuenta que su hijo moriría por la enfermedad irremediablemente. Además, habrían dicho que ella mató a su esposo en defensa propia porque él intentó asesinar a su hijastro. Luego de esta revelación, la anciana Dulce del futuro asesina a Juan José clavándole el cuchillo en el hombro. Es por ello que, en la escena del crimen, el cuchillo tenía las mismas huellas dactilares de Dulce. La anciana Mi Hui asesina a Kim clavándole el cuchillo en el estómago. Aquí, ambas madres rescatan a sus hijos y los consuelan. Cuando la Dulce del pasado encuentra a Leopoldo, es la anciana Dulce del futuro quien se lo lleva, deduciendo que la única forma de salvar a su hijo es llevándoselo al futuro donde sí podrán curarlo de la enfermedad. En la versión surcoreana, esta escena es prácticamente la misma, solo que colocan algunos flashbacks recordándonos las conversaciones entre madre e hijo acerca de la enfermedad de Hyun Jae, haciendo más lógico y creíble el argumento del rapto. Y es aquí cuando culmina la noche paranormal del 11 de noviembre. Cada quien vuelve a su línea temporal correspondiente. Ambas madres ancianas hablan con el sacerdote contándole todo lo que ocurrió esa noche. De esta manera, le revelan al niño que viajó del pasado al futuro gracias a la casa. Entonces, aquí, los sacerdotes ven a Leopoldo y a Hyun Jae. Finalmente, se revela que la verdadera identidad del sacerdote es el viejo amigo de Leopoldo, Mario. En la versión surcoreana se trata de su viejo amigo, Jung Ho. Pero hay otra escena donde la anciana Mi Hui le coloca a Hyun Jae el crucifijo en el cuello, ya que cuando estaba en el vórtice oscuro con el viejo Hyun Jae, ella se lo quitó. Lo cual no tiene mucho sentido, ya que en el pasado ella le dio a Hyun Jae el crucifijo. Recordemos que este era el Hyun Jae con el suéter negro, por lo tanto todavía lo debería de tener, porque no se lo dio a nadie. Eso quiere decir que probablemente haya dos crucifijos en la misma línea temporal. El que le dio la joven Mi Hui en el pasado, después de la muerte de Jin Won, y este nuevo que le dio la anciana en el futuro. Entonces, ¿cuál de los dos es el que tenía el viejo Hyun Jae? En ambas versiones deciden que el sacerdote debe llevarse al niño para cuidarlo. En la versión venezolana, cuando los guardias le preguntan al sacerdote por el niño que va saliendo de la casa, el padre responde que el pequeño es el hijo de la prisionera que había desaparecido en el pasado y ahora lo habían encontrado en la casa. Uno de los guardias se ríe del chiste y el sacerdote simplemente se excusa diciendo que solo es un niño del orfanato donde él trabaja. En la versión surcoreana, esta escena es prácticamente igual, pero es un poco más graciosa y a la vez seria. Por último, de camino al orfanato, el sacerdote y Leopoldo se encuentran con una mujer en la calle.
ella se sorprende a ver al niño, demostrando que se trataba de la pequeña Sarai adulta, ya que tenía en un collar la lunita que le regaló Rodrigo. Asumimos que lo más probable es que Sarai adoptaría a Leopoldo, ya que el viejo Leopoldo del futuro también tenía la lunita, que vendría siendo la misma lunita que Leopoldo, el de la franela negra, le dio a Rodrigo cuando las líneas temporales se entremezclaron, y el día siguiente Rodrigo se la regaló a Sarai. Por cierto, durante el entierro de Rodrigo podemos observar que existen dos lunitas en la misma línea temporal. En cambio, en la versión surcoreana, el sacerdote lleva a Hyun-ya al orfanato. Allí, una de las encargadas es la pequeña Jeon-hui adulta. Lo podemos notar ya que tiene un collar con las canicas o metras que Hyun-ya le regaló cuando eran pequeños. Aquí no sabemos si Jeon-hui es quien adopta a Hyun-jae, ya que ella trabaja en el orfanato, así que podríamos suponer que otra familia lo debió haber adoptado después. Aunque quién sabe, quizás sí lo adoptó ella. Pero sería algo raro y medio incestuoso, que te adopte la niña que se gustaban cuando eran niños, pero ahora adulta. Sí, suena bastante raro. Y finalmente concluye la historia de esta manera. Leopoldo logra curarse de la enfermedad, pero con la misión de que cuando esté viejo, en el año 2071, deberá volver al pasado en la casa para advertirle a su madre que salve a su joven yo. Del mismo modo, Hyun-jae en el futuro deberá volver a la casa, viajar al pasado para decirle a su madre que no lo salve y que ella pueda tener una vida normal fuera de las rejas. Pero jugar con el tiempo no es algo fácil, y el destino siempre tendrá engranajes que por más que queramos, nunca lograremos mover. Bien, como el año pasado ya hablé de los pósters promocionales de La Casa del Fin de los Tiempos, en esta ocasión voy a dedicárselo a los pósters promocionales de The House of Disappeared. El póster principal me parece muy bueno y espeluznante, tiene un buen manejo conceptual, pero me parece demasiado aterrador y escalofriante para una película donde en realidad no aparecen espectros. En este póster venden la idea de que los personajes sí parecen fantasmas. En los otros pósters promocionales la sutileza entre terror y suspenso es mucho mejor trabajada, y el concepto que envuelve la trama es mucho más evidente en ellos, ya que muestra a los personajes en sus diferentes facetas. Hay un solo póster dedicado al sacerdote, debido a que el actor que lo interpreta es OK Taek-young, un cantante del grupo K-pop llamado 2PM. Ya saben que las imágenes de K-pop hacen que todo venda más. Y como un dato extra, el póster del medio con las escaleras es prácticamente igual a un póster promocional de la serie American Horror Stories Asylum. Igual les recuerdo que los pósters de La Casa del Fin de los Tiempos no me gustaron para nada, así que en este aspecto el premio se lo ganan los surcoreanos. Me costó bastante hacer este video comparativo porque es bastante enredada la trama de ambas películas, sobre todo por todas esas viajes de líneas temporales y toda la cosa. Pero me quedó bastante bien. Si no han visto ninguna de las dos películas, se las recomiendo muchísimo. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, regalarme un like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Y ya saben, miren las dos películas. Criaturas literarias.